gastrointestinal para que nos ubiquemos, por favor, muchachos. Entonces, lo primero que les traigo es esto. Entonces, simplemente el sistema gastrointestinal, como el sistema respiratorio, comienza en la cara, pero ya no comienza en la fosa nasal, sino que comienza en la cavidad oral, ¿de acuerdo? Ahí comienza el proceso digestivo. Quiero contarles, después van a ver cavidad oral con mucho más detalle, pero así en generalidades, que en la cavidad oral tenemos enzimas a través de la saliva, tenemos dientes que trituran los alimentos y por esa razón les digo, aquí comienza el proceso digestivo, ¿de acuerdo? Luego, esos alimentos triturados, fracturados de alguna manera, siguen siendo gigantes, digámoslo así, pasan a través del esófago. Si ustedes recuerdan, van a orofaringe, laringofaringe, llegan al esófago, ¿se acuerdan? En la parte más posterior del tórax, y ahí llegaría luego a la cavidad abdominal. En la cavidad abdominal llega a la porción más dilatada del intestino primitivo. El intestino primitivo va desde la región cefálica, esófago, intestino medio ya es abdomen, intestino posterior ya es intestino grueso y recto y abdomen en el embrión, se llama así. Ese intestino se convierte, como les estoy planteando, en un estómago, que es la parte más dilatada. El estómago se encarga de utilizar principalmente HCl, ¿cierto? Y batir fuertemente como una licuadora, para que me entiendan, los alimentos, estos alimentos tan grandes, y seguir fracturándolos, ¿de acuerdo? Ellos pasan luego al duodeno. En el duodeno, en la segunda porción del mismo, reciben sales biliares o la bilis, pues, en la segunda porción del duodeno, que es la parte más proximal del intestino delgado. También reciben enzimas pancreáticas que sirven para la absorción de los aminoácidos y las proteínas, las sales biliares para los ácidos grasos. Luego pasa al yeyuno, en donde en la mayoría de los casos se produce la más importante absorción de los nutrientes. Yeyuno tiene microvellosidades, por supuesto, su epitelio para poder absorber todos estos nutrientes. Luego sigue el íleon, en donde se absorbe exclusivamente o principalmente, para que quede absolutamente claro, principalmente la vitamina B12, ella dependiendo de un factor intrínseco que produce el estómago, ¿de acuerdo? Este factor intrínseco del estómago para promover la absorción de esa vitamina B12 en el íleo, como les acabo de decir, yeyuno, íleo, y ahí termina el intestino delgado, duodeno, yeyuno e íleo. Luego sigue ese intestino grueso que lo dibuja aquí este autor en amarillo, ¿sí? Que parece un marco, un cuadro. Entonces le dicen marco cólico. Con un ciego, aquí estaría una válvula íleo, del íleo distal, iliocecal, sigue el ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente. En la fosa ilíaca izquierda, un colon en forma de sigmoide. Yo les había contado eso en primer semestre cuando los ubiqué en las diferentes regiones abdominales, sigmoide, y luego recto y ano. El recto va a estar situado en la pelvis y el ano va a estar situado en el perineo. También se los había contado en primer semestre. ¿Qué sucede en el intestino grueso? Principalmente, no exclusivamente, sino principalmente, que habrá absorción de gran cantidad de agua, ¿sí? Y habrá endurecimiento de la materia fecal. Por esa razón, siempre les digo, cuando tenemos aumento del peristaltismo gastrointestinal por cualquier causa, una infección viral, una infección bacteriana, pues tenemos diarrea.
porque hay aumento de la movilidad del sistema gastrointestinal. Finalmente quiero decirles que este sistema gastrointestinal pues tiene dos glándulas importantes que serían el hígado, que hasta ahora les estoy contando produce sales biliares, pero que además de promover la absorción de ácidos grasos, también sirve para otras muchas cosas. Esta glándula hepática importantísima ella, entre otras muchachos, para la cadena de coagulación, promueve ahí se lleva a cabo la cadena de la coagulación de la sangre. Entonces sirve para muchas cosas, pero por lo pronto llevemos en la idea, produce sales biliares y ellas promueven que haya absorción de ácidos grasos. ¿De acuerdo, muchachos? Ahora bien, el páncreas, que es otra glándula importantísima que van a ver conmigo, tiene dos características, y es que es exocrina. Acabo de decir que produce enzimas para la absorción de proteínas, para la absorción de carbohidratos, pero también produce la famosa insulina y glucagón. Por esta razón, nosotros hemos oído que los pacientes que tienen diabetes insulinodependientes se lleva a cabo esta patología gracias a una alteración en la función pancreática endocrina. ¿Claro? Para todos. Y por eso estos pacientes utilizan insulina inyectada subcutánea. Punto final. Finalmente, pues, el tránsito gastrointestinal, dependiendo de cada uno de los seres humanos, tiene por lo menos una frecuencia de una vez al día de todo el tránsito gastrointestinal. Y algunos alimentos como las grasas tienen una duración muchísimo mayor en el tránsito gastrointestinal que otros alimentos. ¿Claro? Recordemos que es importante siempre en la dieta colocar alimentos que promuevan el tránsito gastrointestinal, como son las verduras, ¿cierto? Las frutas o algunas frutas más bien, para que siempre haya un tránsito gastrointestinal más o menos adecuado en tiempo. ¿Sí? Porque esto previene una gran cantidad de patologías gastrointestinales, como son la inflamación del colon, ¿sí? Las gastroenteritis per se, ¿cierto? Y todo esto de la buena alimentación promueve que haya un buen sistema gastrointestinal fuera de su tránsito. ¿Claro el concepto? Muy bien. Esta sería, digamos que la introducción al sistema gastrointestinal para que ustedes tengan claridad, porque cada sector, la cavidad oral, faringe, lo vamos a ir viendo paso a paso. Así que no me preocupa porque esto igual lo van a ver. ¿De acuerdo? Por otro lado, aquí está el resumen. Aquí hay un resumen funcional muy grande, ¿cierto? De una sola diapositiva de todas y cada una de las partes, las características de la cavidad oral, ¿cierto? Con algunas estructuras que ya habíamos visto, sobre todo en la bóveda palatina en la región superior de la cavidad oral, que la vimos en las clases de fosas nasales, como los palatinos mayores y menores, ¿de acuerdo? Los músculos de la masticación, que lo verán con gran exactitud con la doctora Kuhlman. La cavidad oral y piso de la boca, las glándulas salivatorias como la sublingual y submandibular, que también lo verán en un momento dado, ¿sí? La orofaringe, recuerden, hacia la parte posterior de la orofaringe. Luego, el inicio del esófago, más o menos a nivel del cuello en C6, ¿recuerdan? C6 en el inmediatamente posterior al cricoides de la laringe, comenzaba el esófago y terminaba la faringe. Eso lo vimos en cuello. Luego el cuello seguirá en la parte más posterior de este esófago por el tórax, como les conté,
irá siempre posterior a la tráquea. Tiene que ver con este flejo faríngeo y flejo esofágico, que ustedes recuerdan muy bien en el tórax. Semestre pasado lo vieron conmigo. Entonces hablamos del flejo esofágico con el vago derecho y el vago izquierdo, ¿recuerdan? Ahí está el flejo esofágico, miren lo bonito que se ve. Luego teníamos el inicio del abdomen, en donde teníamos como un centro de acopio, le decíamos en ese instante al flejo solar, que estará situado aquí, muchachos, miren acá, al lado del tronco celíaco, que es la primera rama visceral del estómago. Bueno, esa primera rama visceral del estómago recibe la información, escuchen muy bien esto que es trascendental. Recibe la información tanto parasimpática como simpática. Recuerden el sistema nervioso autónomo de segundo y de primero. Entonces allí en el centro de acopio, que es el flejo celíaco o flejo solar, recibimos, insisto, la información parasimpática a través del vago y la información simpática a través de unos nervios, ramas de la cadena simpática que estábamos viendo antes. Mírenla aquí. Miren la cadena simpática allí. ¿Sí la ven? A cada lado de la aorta y el esófago. Y aquí emite unos nervios. Esta cadena simpática emite unos nervios. Y esos nervios los vamos a llamar esplácnicos torácicos. Y esos nervios esplácnicos torácicos van a llevar información ¿de qué tipo? Pues si son ramas de la cadena simpática deben ser información simpática, ¿de acuerdo, muchachos? Por lo tanto, ya hemos emitido información parasimpática gracias al vago, que va alrededor del esófago, y simpática gracias a las ramas de la cadena simpática llamadas el nervio esplácnico mayor y esplácnico menor principalmente. ¿De acuerdo? Estas dos informaciones, simpática y parasimpática, llegarán al flejo celíaco o flejo solar, que estará situado a cada lado del tronco celíaco, como se lo dije. Y ellos serán los encargados de toda la función. Escúchenme bien esto para terminar la primera parte de la clase. Ellos serán los encargados de toda la función, motilidad y secreciones de todas las vísceras, no solamente abdominales, sino abdominopélvicas. ¿Entendieron? Conclusión: las vísceras abdominopélvicas estarán inervadas por el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Punto final. ¿Quién se perdió? Levante la mano. Perfecto. Cuando vean plejos lumbar y plejo sacro, ellos estarán encargados de la pared anterolateral del abdomen, que esa sí es somática voluntaria. Por eso yo puedo moverla. Uno la mueve, ¿cierto? De manera voluntaria. Pero yo no le digo al estómago, saque más HCl o saque menos. Él solito lo hace dependiendo de la necesidad fisiológica. ¿Claro? Punto final. ¿Quién no entendió de las generalidades? Muy bien. Entonces, a partir de aquí yo paso y salto. No les muestro más cositas y diapositivas, porque creo que lo más relevante ya lo hemos visto. Y paso rápidamente a que hablemos un poco del peritoneo. ¿Qué es el peritoneo? Yo les contaba el semestre pasado que algunas estructuras torácicas, pero también algunas estructuras abdominales, estaban recubiertas de serosas. ¿Eso lo recuerdan? Entonces,
Si ustedes recuerdan bien, los pulmones, perdónme, yo tomo agüita. Los pulmones estaban recubiertos de pleuras. Entonces era la famosa serosa visceral y la serosa parietal pleura, ¿se acuerdan? Y dejábamos un espacio y lo llamábamos espacio pleural. Y dijimos que en un momento dado ese espacio podía ser invadido de manera anormal, no normal, por algún líquido, por alguna secreción anormal, por sangre, etc. ¿Cierto? Y lo llamábamos neumo, hemo, hidro, ¿sí? Dependiendo de la alteración. Pues aquí pasará lo mismo. Tendremos dos serosas, una serosa que recubre todas las paredes, usted la ve en color verde, y entonces recubre todas las paredes de la cavidad abdominal. Entonces se llamará la serosa parietal. Y en este caso esa serosa la llamamos peritoneo. ¿Qué es el peritoneo? Una serosa que recubre todas las cavidades de la pared abdominopélvica, recubriendo, pónganle cuidado acá, yo se lo voy señalando, la parte superior que sería la cara inferior del diafragma, ¿estamos de acuerdo? La cara anterior que sería la parte profunda de la pared anterolateral, es decir, yo les quiero decir que la pared anterolateral es como varios planos de varios músculos, hay 3 músculos, plano superficial, plano medio y plano profundo, ¿cierto? Los 3 músculos. El más profundo pues tiene una cara profunda y por ahí pasa el peritoneo parietal anterior. ¿Todos conmigo? Peritoneo parietal superior, peritoneo parietal anterior, peritoneo pélvico. Y aquí les quiero contar que el peritoneo pélvico pasa por la cara superior de las vísceras pelvianas. Es decir, pónganme cuidado acá, mírenme y ya les digo. Aquí quedaría la vejiga, aquí quedaría el útero y aquí quedaría el recto. ¿Sí? En el caso de las mujeres. Y si no tenemos útero, pues vejiga y recto. Esto quiere decir que todas las vísceras pelvianas están situadas debajo del peritoneo pelviano. ¿Sí me entienden? Aquí el útero, aquí el recto y aquí la vejiga, debajo. Por lo tanto se llamarán o infra o subperitoneales. ¿Claro el concepto? Listo. Arriba, adelante, abajo. Y finalmente en la parte más posterior, ustedes lo ven, miren esa raya verde que está por delante de una raya café. Quiero decirles que entonces aquí se crea un espacio que vimos en primer semestre también. Aquí están las vértebras, ¿cierto? Vértebras lumbares. Los músculos lumbares, que de una vez les voy a contar que son 2 principales. Inmediatamente lateral a la columna vertebral estará el psoas. Y lateral al psoas, o sea, un poco más externo al psoas, estará el cuadrado lumbar. Son 2 músculos que están al lado de la columna vertebral lumbar muy importantes. ¿Claro? Psoas y cuadrado lumbar. También están acá al lado de esos músculos, al ladito de los músculos, los riñones. También están unas glándulas en la parte superior de los riñones que se llamarán suprarrenales. También habrán vasos. ¿Qué vaso desciende por delante de la columna vertebral importante? La aorta, muy bien. Y él desciende por la parte izquierda.
y se bifurca, ¿se acuerdan? Y hay otro que asciende con sangre con poca concentración de oxígeno, que dibujamos azul. ¿Cómo se llama? La cava inferior. Todas esas estructuras, concluyo, están situadas detrás de esa raya verde, es decir, del peritoneo parietal posterior. ¿Entienden? En este instante yo les digo, esas estructuras están situadas retroperitoneales. ¿Quién se perdió? Si yo les preguntaba, los riñones, yo diría retroperitoneales. Las úlceras, retroperitoneales, etc. De lo que acabo de enseñar. Por lo tanto, este peritoneo que recubre arriba, adelante, abajo y atrás se llamará peritoneo parietal. ¿De acuerdo? Pero el peritoneo parietal, como algunas otras estructuras que hemos visto con el pericardio, con las pleuras, se dobla, se refleja. Se los voy a apuntar acá con color negro si les parece. Entonces yo digo esto, mírenme. ¿Claro? ¿Para todos? Y aquí estaría la columna vertebral. ¿Sí? Y entre la columna vertebral y la pared peritoneal parietal posterior hay un espacio que se llamaba retroperitoneal, donde están situadas algunas estructuras de las cuales acabo de hablar. ¿Listo? ¿Qué sucede con este peritoneo además de? Imagínense que el profe Guillén les contó a ustedes que en la parte inferior está situada la vejiga, el útero y el recto. ¿Sí es claro? Abdomen, vejiga, útero y recto. Y entonces vamos a tratar de hacer los puntos de reflexión de ese peritoneo que está situado en la región más inferior o pélvica. Voy a borrar aquí y vuelvo a hacer. Les digo, peritoneo anterior, ¿es claro para todos? ¿Todos están viendo esta parte inferior? Muy bien. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que si ustedes ven, este peritoneo pasa por la cara principalmente superior de las vísceras pelvianas. 1. 2. Que todas y cada una de las vísceras pelvianas quedaran debajo de la reflexión de ese peritoneo parietal pelviano, ¿entendieron? O inferior. Conclusión que sacamos hace 5 minutos. Todas las vísceras pelvianas serán inferiores al peritoneo parietal inferior o pélvico. O sea, subperitoneales. ¿Todos? Bien. Pero además de ser subperitoneales van a formar unas cosas como unas goteras, como unos fondos de saco. Y esos fondos de saco son dos principalmente. Uno entre la vejiga y el útero. Y se llama el fondo de saco vésico uterino. ¿Estamos de acuerdo todos? Fondo de saco vésico uterino. Y otro entre el recto y el útero. Y se llamará fondo de saco rectouterino. Antiguamente a este fondo de saco, por favor apunten acá, se llamaba Douglas. Todavía muchos cirujanos le dicen fondo de saco de Douglas. Entre el recto y el útero.
Si es un hombre, pues será recto vaginal, recto vesical, disculpen. ¿Quedó claro? Pero igual es el mismo fondo de saco de Douglas. ¿Les quedó claro esto? Perfecto, me encanta. Recto uterino o Douglas y vésico uterino. ¿De acuerdo? Muchachos, por favor mírenlos allá. ¿Cuál es el de mayor declive, el más bajito? El de Douglas o recto uterino. Es el de mayor declive. Conclusión. Si yo tuviera un sangrado abdominal, ¿a dónde va a llegar la sangre? ¿A dónde va a terminar acumulándose la sangre? Punto final. ¿Me entendieron? Perfecto. Profe, hemos entendido. Peritoneo parietal. Primer concepto. Ahora vamos a envolver a las vísceras. Y vamos a utilizar varias palabras. Peritoneo parietal visceral. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una víscera está envuelta en un porcentaje casi que completo, o no tan completo como en la cara superior de la vejiga, ese peritoneo se llamará visceral, porque está envolviendo una cara o varias caras de la víscera. ¿Sí me están entendiendo? Vamos a poner un ejemplo acá fácil. Miren el útero. Este es el útero, ¿cierto? Esta es la cara anterior, esta es la cara posterior del útero. En este caso, el peritoneo visceral uterino está envolviendo la cara anterior, pero también la cara posterior, ¿cierto? ¿Sí? En cambio, en la vejiga, solo la cara superior. ¿Sí? Listo. Depende de la víscera. Y aquí nace un concepto muy interesante. Póngale cuidado a esto. Aquí viene el peritoneo parietal posterior y él se dobla. En anatomía y en términos médicos dice se refleja. Ese peritoneo se dobla o refleja envolviendo una víscera. Que en este caso es el corte sagital de un colon que va de derecha a izquierda. Se llama colon transverso. ¿Sí? ¿Se acuerdan que parecía un marco cónico? Y que el trapecio iba así. Yo lo acabo de cortar por aquí. Por eso se ve así. ¿Todos me entendieron? Muy bien. Esto es un corte sagital. O paramediano. Y entonces ahí doblé el peritoneo y envolvía una víscera. La envoltura en este caso de la víscera ya no el porcentaje es tan corto, sino que el porcentaje es muy grande, es como el 99% de envoltura de esa víscera. Esta, me refiero al colon transverso. Casi que todo está envuelto, ¿cierto? ¿Todos están de acuerdo conmigo? ¿Y entienden por qué, cierto? 99%. Y a ese peritoneo que está envolviendo la víscera, ¿le vamos a llamar peritoneo qué? Perfecto. Muy bien. Muy, muy bien. Cuando veíamos pleura parietal y pleura visceral, que era la que envolvía el pulmón, a la víscera pulmón. En este caso será la víscera cualquiera del abdomen. El ejemplo que estoy colocando yo es colon transverso. ¿Me entendieron? Peritoneo parietal, peritoneo visceral. Póngale cuidado. Una cosa sería dentro de la cavidad
y otra cosa sería por fuera de la cavidad. Dentro de la cavidad lo vamos a llamar intraperitoneal. Dentro de la cavidad. Ejemplo, los marcadores del profe Guillén están dentro del bolsillo de la bata. ¿Claro el concepto? A esto lo llamo intraperitoneal. Dentro del bolsillo. Dentro de la cavidad bolsillo. ¿Sí? Por fuera, por dentro. Por fuera, por dentro. Intraperitoneal, extraperitoneal. ¿Todos? Bien, Carlos. Y un tercer concepto que se llamará peritonización. ¿Qué es eso, profe? Cuando yo hablo de intraperitoneal está dentro de la cavidad. Cuando yo hablo de extraperitoneal está fuera de la cavidad. ¿Listo? Pero además cuando yo hablo que la estructura está por dentro del peritoneo, la estructura no, escuchen, no estará envuelta en peritoneo. Está dentro de la cavidad y además no está envuelta en peritoneo. Simplemente está como el marcador dentro del bolsillo. ¿Y cuál es la única estructura que está dentro de la cavidad sin estar envuelta? Ovario. Ovario. Conclusión. Profe, usted nos contó que hay unos órganos que están dentro y otros por fuera. Y nos acaba de mencionar que el que está puramente por dentro está desprovisto de envoltura. Pregunta. ¿El útero está intraperitoneal? ¿La vejiga es intraperitoneal? ¿El recto es intraperitoneal? El ovario está intraperitoneal. Dentro de la cavidad y desprovista del peritoneo. ¿Quién quiere preguntar algo? Nadie. Bien. Gracias por entender. Ahora bien, el segundo concepto se llama peritonización. No lo apunté, disculpen, voy a apuntarlo. Peritonización, ¿qué es eso? Peritonización. La peritonización es la envoltura en diferentes porcentajes, como les conté, de envoltura de una víscera determinada cualquiera. ¿Cuánto porcentaje está peritonizado el colon transverso? 99% dijimos, profe. Casi que completamente está peritonizado. ¿Por qué no nos inventamos un porcentaje para la vejiga? ¿Ah? ¿Cero? No, porque dijimos que el techo, mira, ¿sí? Pongámosle un porcentaje. Uy, tanto, 45 no, pongámosle por ahí, ¿qué? 10, 15, me gusta el 15. Hasta 20 pongámosle. ¿Me está entendiendo? ¿Qué porcentaje la vejiga tiene contacto con el peritoneo? 20%. Cuando el peritoneo tiene contacto con un órgano o víscera, se llama peritoneo visceral. ¿Claro? El útero, pongámosle el porcentaje, muchachos. 50 no me gusta. Un pedazo acá, un pedazo acá, y por los lados. 50%. Y así sucesivamente. Por lo tanto, muchos
muchas de las vísceras abdominales y pélvicas están peritonizadas en diferentes porcentajes. En diferentes porcentajes lo inventé yo. El resto sí lo dice un libro que les voy a recomendar en este momento, que lo explica muy bien, porque ustedes me prometieron que van a echarle una mirada. Bueno, eso está en Eureka. Si nunca lo han visto, el libro de Pro, Anatomía Humana de Pro, está en Eureka. Pro. ¿Me entendieron? Listo. Ahora vamos a determinar algunas otras estructuras que forman el peritoneo. Primero, recuerden algo. Entre el peritoneo parietal y el peritoneo visceral siempre existirá un espacio. Un espacio que estos autores llaman virtual. Virtual en este caso quiere decir que es muy pequeño, que solo permite que haya poco de líquido para que haya fricción entre uno y otro y no haya problema. ¿Entendieron? Pues que se deslicen. Cada vez que las vísceras se movilizan, se desliza una sobre la otra. La parietal versus la visceral. ¿Me entendieron? Pero podemos utilizar este espacio para algo muy importante quirúrgicamente. Imagínense que yo puedo, a través de un tubo por la pared, inyectarle a ese espacio CO2. Profe, ¿y para qué quiere meterle CO2 a ese espacio? Para ampliar el espacio. ¿Y usted para qué quiere ampliar ese espacio? Para acceder a los diferentes órganos y colocar, quitar y acceder quirúrgicamente a esos órganos. ¿Entendieron? A eso le llamamos láparo. Entonces, de pronto ustedes han oído algo, y si no, apúntenlo y lo van y lo buscan por inquietos. Colelap. ¿Qué es eso? ¿Qué le dicen los cirujanos colelap? A una intervención por tubos de la vesícula biliar. Entonces al profe Guille, que ya está viejito, le hicieron colelap. ¿Qué es eso? Intervinieron su vesícula biliar para extraerla, porque estaba con cálculos biliares a través de tubos. No tuvieron que abrirlo, sino que a través de tubos intervinieron por una colelap. ¿Qué hizo el cirujano? Inyectó CO2, luego metió los tubos y luego sacó. Hizo el procedimiento y luego volvió y sacó la vesícula. ¿Entendieron? Muchachos, cada día, escúchenme bien, cada día se opera menos abierto. Cada día, todos los actos quirúrgicos se hacen a través de tubos. Cada día es más frecuente que se usen para todas y cada una de las técnicas quirúrgicas tubos. Y cada día se utiliza menos las cirugías abiertas. ¿Me entendieron? Por eso es tan importante usar los espacios, llenarlos de CO2 y acceder a los órganos. ¿Me entendieron? Ah, chévere, profe. Pero esos espacios también pueden ser invadidos por cosas feas. Entonces imagínense que la víscera, colon, está envuelta en peritoneo. ¿Estamos de acuerdo? La víscera, apéndice, que ya habíamos aprendido primero que está situada en el ciego, en la fosa ilíaca derecha, en la mayoría de la población mundial. Ella puede infectarse y puede estallarse, ¿cierto?
si el apéndice o alguna parte del intestino, no solamente el apéndice, se explota, generalmente se explota secundario a una sobreinfección bacteriana. Y esto trae como consecuencia duro, muy bien doctora, una peritonitis. Y vamos a aprender también a lo largo de todo el semestre que los vasos, por ejemplo esto, van a través de dobleces del peritoneo. ¿Sí? Y eso recibe un nombre, esa reflexión del peritoneo recibe un nombre. Vamos a pasar al siguiente nombre. Mírenme, les conté que la aorta desciende por acá, ¿se acuerdan? Eso se los acabo de contar hace 20 minutos, media hora ya. Y aquí sale un vaso. ¿Sí? Pero también viene un vaso. Una arteria va, pero una vena viene. ¿Estamos de acuerdo? Va la irrigación arterial, drena la irrigación venosa, obvio. Drena la irrigación linfática. Va la información nerviosa. Sí, profe. A esta doblez, a esta reflexión y a esta porción del peritoneo, doblez de 2 hojas en la mayoría de los casos, se llama meso. ¿Qué es un meso? Una reflexión del peritoneo que cubre un paquete vasculonervioso, cubre un hilio, cubre información que va hasta un órgano determinado y se llamará con base en el órgano. En este caso, si es el colon transverso, ¿cómo se llamaría el meso? Meso, colon, transverso. Así de fácil, profe. Meso, colon, transverso. ¿Cómo se llamará el meso que va al apéndice? No, apéndice. Meso, apéndice. ¿Cómo se llamará el meso que va al sigmoide? Meso sigmoide. ¿Cómo se llamará el meso que va al esplenio? ¿Mesoesplénico o mesoesplenio? ¿Sí o no? ¿Cómo se llamará el meso que va al estómago? Mesogastrio. Mesoestómago no, porque nosotros no decimos estómago. Usted en terminología en primer semestre aprendió conmigo que se decía gastrio en latín. ¿Quién no ha entendido? ¿Qué es un meso? Un doblez, una reflexión de peritoneo que cubre un paquete vasculonervioso que va a un órgano determinado con los vasos pertinentes de dicho órgano determinado. ¿Me explico? Imaginen que ustedes van a aprender una cosa muy bonita con la doctora Culma, creo que hoy o mañana. Y la van a repasar con ella y conmigo en el próximo anfiteatro, creo que la próxima semana. El vaso que irriga el esplenio, ¿cómo se llamará? ¿La arteria qué? Duro. Esplénica. ¿Cómo va a llamar? Si va para el esplenio, pues esplénica. Y la arteria esplénica va por qué meso. ¿Ya? ¿Punto? Así de sencillo y de lógico es esto. ¿Preguntas? ¿Todo me está entendiendo? ¿Dónde ustedes van a ir a buscar los ejemplos que yo acabo de decir rápidamente? En el libro de Pro, por favor. Muy bien. Por lo tanto, acabamos de aprender qué es un meso. Ahora les voy a enseñar qué es un ligamento. Porque el meso tendrá dos funciones.
Si ustedes miran el transverso, la primera función es sostenerlo donde está situado, que no se caiga o no se suba. Pero la segunda función es llevar la información siempre. Siempre un meso llevará y traerá información. Siempre. Dos características fundamentales para que sea un meso. Llevar y traer información y servir de sostén. Punto final. ¿Dudas? Perfecto. Segundo, voy a hacer ahora una cavidad peritoneal, pero en un corte coronal. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es derecho. Pues en el paciente sería izquierdo. Esto sería derecho en el paciente, ¿no? No en mí. ¿Se acuerdan lo que les enseñé primero? Allá está el paciente y yo soy el médico. Arriba está el diafragma, ¿se acuerdan? Superior, y abajo estaba la pelvis. ¿Todos entendieron el corte coronal? En ese orden de ideas, recuerden que el colon transverso estaba acá. Derecha e izquierda. ¿Sí o no? Y en ese instante, entonces yo voy a colocar unos ligamentos, mis amores, muy sencillos. ¿Cuál es la característica? Reflexión del peritoneo. Pero que no llevan información. Aquí hay uno y aquí hay otro, que son muy claros. ¿Cómo se le dice al diafragma en latín? Duro. Freno. Muy bien, doctor. Freno o freno. Entonces, ¿cómo se llamará el ligamento del lado de allá? Freno cólico izquierdo. Muy bien, por ahí oí una niña. Perfecto. Y el del lado de acá, pues freno cólico derecho. ¿Por qué, profe? Porque recuerden que el diafragma es como la cúpula. Él no es recto, él es así. Entonces allá está un ligamento y otro ligamento. ¿Me entendieron? ¿Sí o no? ¿Tiene información? No, yo no veo ninguna arteria ahí. ¿Sirve para sostén? Claro. Sostiene el ángulo cólico izquierdo y sostiene el ángulo cólico derecho. Punto final. ¿Me entendieron? ¿Todos me entendieron? En alguna parte del estómago hay un ligamento frenogástrico que ustedes van a ir a buscar al libro, etcétera, etcétera. Hay otros ligamentos que hacen parte del peritoneo y sirven exclusivamente para sostener. ¿Entendieron? Me encanta, muy bien. Hagamos un pequeño paréntesis y hablemos de las cavidades que se han formado gracias al colon transverso. Se formó una cavidad arriba y otra cavidad abajo dentro del peritoneo. ¿Sí lo están viendo? Aquí. Cavidad supramesocólica. Cavidad, ayúdenme. Inframesocólica, muy bien. Ahora vamos a aprender la organización de las vísceras dentro de la cavidad abdominal, antes de seguir adelante con otro concepto. Ya hemos visto peritoneo parietal, peritoneo visceral, peritonización, meso, ligamento. Punto. ¿Todo eso es claro para todos? ¿Todo bien entendido? Bien, bacano. Ahora vamos a ver la organización. Imaginen que en la cavidad supramesocólica habitan tres órganos fundamentales.
En la parte superior del lado derecho existe un órgano muy importante que se llama hígado. ¿Estamos de acuerdo? Superior del lado derecho, que es tan grande que se prolonga hacia el lado izquierdo un poco. No, es que la verdad entiendo más lo que es. ¿De acuerdo? Dos, en la región supramesocólica también habita en el lado izquierdo un órgano mucho más pequeño que el hígado. Ese órgano es linfoide. Se llama el vaso, muy bien. Y tercero, habrá un tercer órgano situado en la región supramesocólica que estará entre el hígado y el vaso. Estómago. ¿Listo? Hígado, vaso y estómago. Principales órganos supramesocólicos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver los principales órganos inframesocólicos. Primero, el colon traverso. Segundo, el colon ascendente, que comienza en el cielo, ¿se acuerdan con el apéndice? Y el colon descendente, el sigmoide, y ya dijimos que el recto era más pelviano. ¿Se acuerdan? Conclusión: todo el marco cólico estará situado inframesocólico. ¿Me entendieron? Debajo. Inframesocólico, o sea, todo el marco cólico, o sea, todo el colon va a estar ubicado Y ahorita les dejo inframesocólico. para que tomen foto, para que tengan el esquema en su Todo el cabecita. colon va a estar ubicado Inframesocólico y supramesocólico. ¿Todos conmigo? Profe, ¿y el intestino delgado está situado dónde? La primera parte vamos a dejarla en stand-by, ahorita se las explico porque es compleja. Porque el intestino delgado, al principio de clase le dije, se divide en dos puntos: duodeno, yeyuno e hilo. Sí, señora. Todo el yeyuno estará situado en la mitad superior del marco, es decir, si aquí está el ombligo, todo esto está yeyuno. Y el íleo, todo estará aquí. Conclusión: la mayoría del yeyuno estará situado por encima del ombligo. Y la mayoría del íleo estará situado debajo del ombligo. ¿Quién no me entendió? ¿Quién está perdido? Perfecto. Esto a grandes rasgos, de manera general, es la ubicación en la cavidad supra y en la cavidad inframesocólica. ¿Me entendieron? Me encanta. Muy bien. Sigamos adelante, muchachos. Hemos visto parietal, hemos visto visceral, hemos visto besos, hemos visto ligamentos. ¿Qué nos falta, profe? Nos faltan dos conceptos fundamentales. Uno se llama los epiplones. También los llaman omentos. ¿Aumentos? ¿Qué características tiene un epiplón? El tamaño. Es más ancho
y puede ser un poco más largo, puede o no ser, pero es más ancho. Epiplón. Segundo concepto del epiplón, no une la pared posterior a una víscera como el meso, sino que une una víscera a otra o un órgano a otro. ¿Entendieron? La información vasculonerviosa que lleva el meso no vendrá de la pared posterior, sino que la compartirá con otro órgano o la compartirá con otra víscera. ¿Entendieron? Eso suena un poco raro. Conclusión: la unión entre alguna víscera y un órgano, o entre una víscera y otra víscera, se llaman epiplón. Y estos epiplones tienen, en la mayoría de ellos, información, como en los mesos, ¿se acuerdan? Pero en algunas otras partecitas no tienen información. Es decir, tienen algunos sectores y actuarán como mesos, pero en algunos otros solamente como ligamentos, porque no llevarán información. ¿Entienden? Pero lo más importante para que sea un epiplón o un aumento es que está uniendo una víscera a otra o una víscera a un órgano. ¿Entendieron? Vamos a construir el primer epiplón. El primer epiplón lo voy a construir en esta imagen entre el hígado y el estómago. Por favor, pónganme atención. Acabo de dibujar un estómago con una curvatura menor y una curvatura mayor. ¿Se acuerdan? Curvatura menor, curvatura mayor. Y acabo de dibujar aquí el borde inferior, también llamado visceral, la cara visceral del hígado. Y ahora voy a dibujar una unión entre la cara visceral, la cara más inferior del hígado, y el estómago, curvatura menor. Se llama epiplón menor o gastrohepático. Ah, claro, profe. ¿Por qué es un epiplón? Porque une el hígado a la curvatura menor del estómago. Porque además lleva información. Vamos a aprender que en la curvatura menor van a ir unas arterias que se llaman gástricas, entre otras. ¿Sí? Epiplón como menor o gastrohepático. Vamos a hacer ahora el epiplón mayor. Bueno, menor porque además es pequeño. Epiplón menor. Sí, no es tan grande. Gastro. Van a ver el grande. El epiplón mayor va así, mírenlo. Como un delantal, va y se devuelve. Va entre la curvatura mayor, pasa por delante del transverso, ¿sí lo ven? Y luego cubre las asas delgadas. ¿Sí? Como un delantal de cocina. ¿Sí? Entonces va entre la curvatura, va por delante, hasta la pelvis, se devuelve y sube como un delantal. ¿Es más grande que el otro, sí o no? ¿Es más inferior que el otro, sí o no? ¿Cómo se llama? Epiplón mayor. Y también habrá unas arterias dentro de ellos. Voy a darles solamente las más importantes, que van a ver con la otra curva, que se llama gastroepiplón izquierda y gastroepiploica derecha. Epiplón menor,
epiplón mayor. ¿Entendieron? ¿Todos? Bien. Vamos a hacer otros 2 epiplones que me faltan porque son 4. Y aquí aclaro una cosa. La mayoría de los libros de anatomía modernos, los libros de cirugía, hablan de ligamentos. En anatomía, por las características se dicen epiplones. Porque las características cumplen con su forma y su unión y su contenido, características de epiplón. Por eso se llaman epiplones. Escúchenme bien. Aquí hay uno. Curvatura mayor, hilo esplénico. Se llama el epiplón gastroesplénico. ¿Quién le va por ahí? Del lado gástrico va la gastroepiploica izquierda. Y a lo largo del epiplón van unas arterias que se llaman vasos cortos. ¿Sí? Vasos cortos a lo largo del epiplón gastroesplénico. Pregunta de parcial. Vasos cortos a lo largo del epiplón gastroesplénico. Y lo otro será una arteria que va en la curvatura mayor del estómago, que van a ver con la doctora Kuhlman nuevamente, y que se llama la gastroepiploica izquierda. Muy bien. Profe, pero usted nos dijo que no eran 3, usted nos dijo que eran 4. Cuando yo levanto el estómago, póngame cuidado, voy a hacer un corte aquí. Voy a cortar aquí con una tijera quirúrgica. Y voy a levantar el estómago, ¿estamos de acuerdo? Al hacer ese corte, voy a dibujar una cosa allá. Allá, para poder explicarles a dónde llego, que no se me pierdan. Entonces, aquí, muchachos, dibujé el estómago, ¿se acuerdan? Aquí, muchachos, dibujé el epiplón menor llegando al hígado, ¿se acuerdan? Y aquí el epiplón mayor, ¿se acuerdan? Si ustedes miran con fe, entre el peritoneo parietal posterior y el estómago, nace un espacio. Ese espacio es un espacio creado para permitir la movilización del estómago. Este estómago, este gastro, se mueve, se bate así, miren. ¿Para qué? Para fracturar a los gigantes. El pedazo de carne que es gigante, el pedazo de arroz que es gigante. ¿Sí? Por eso necesito un espacio detrás del estómago para poder moverse. ¿Y cómo se llama? Pues retrogástrico. Retrogástrico. O también le dicen trascavidad de los epiplones. Trascavidad de los epiplones. Una cavidad detrás de los epiplones. Entonces, si yo levanto, como les dije, voy a hacer un corte acá, ¿se acuerdan? Dije, voy a hacer un corte acá. Aquí, corté. Levanto el estómago y llevo a la trascavidad de los epiplones. ¿De acuerdo? Y si sigo hacia atrás, acá, voy a encontrar al páncreas y al duodeno. Pero antes de decir que voy a encontrar al páncreas y al duodeno, tengo que enseñarles algo. Imagínense
páncreas y el duodeno, cuando eran embriones, con la doctora María Lucía, ¿sí? Ese páncreas y duodeno se movió. Y se movieron todas las tripas. Todo el intestino primitivo se movió. ¿Por qué? Imagínense que el intestino mide entre 7 y 9 metros. Eso es muchísimo. 9 metros, imagínense, aquí para allá y allá para acá. Por lo menos ir y regreso. Por lo menos. En este salón, de aquí al fondo y volver, ¿no? 9 metros. El embrión, así de grande. Milimétrico. Entonces las tripas salieron. Se visceraron. Fisiológicamente una hernia. Normal dentro del embrión. Y la formación. Doctora María Lucía Gutiérrez. Y esas vísceras regresaron. Cuando el embrión ya creció a feto y las vísceras ya habían crecido, regresaron para meterse dentro de la cavidad. Y cuando regresaron hubo una gran movilización que implica dos características importantes, de las cuales voy a hablar ya de una y dentro de 10 de otra. La primera perdón. La primera característica es que en la acomodación, cuando regresaron las vísceras, el páncreas y el duodeno quedaron retroperitoneales. Páncreas y el duodeno retroperitoneales. ¿Tengo claro? Para poder dar espacio allá adelante. A esto le llamamos órganos retroperitoneales secundarios, porque inicialmente no eran retroperitoneales, pero cuando salieron las vísceras y volvieron, se acomodaron bien atrás, detrás del peritoneo parietal posterior y quedaron retroperitoneales. ¿Quiénes? El páncreas y el duodeno. La mayoría del duodeno y la mayoría del páncreas, no total. Por ahora necesito que tengan claridad. Páncreas y duodeno retroperitoneal. No total, pero tengan eso. Paso a paso yo les voy a explicar por qué partes. No lo voy a hacer hoy. ¿Por qué? No se enredo. Objetivo del profe Guillermo Real. Nunca. Nunca. Trato de que les quede absolutamente claro todo. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, páncreas y duodeno, por ahora, la mayoría. Ustedes van a contestar. Profe, la mayoría, no total, pero la mayoría sí son retroperitoneales. Tanto el duodeno como el páncreas. ¿Listo? Primer concepto. Por lo tanto, imagínense que la cola del páncreas es la cabeza, cuello, cuerpo y cola. El páncreas va de derecha a izquierda, allá atrás. Voy a borrar todo esto para poder dibujar el páncreas. Y allá en el retroperitoneal está el páncreas. Y allá rodeando el páncreas está el duodeno en forma de C. Rodea el páncreas derecho. Y entonces, imagínense que allá en la parte más izquierda, la cola del páncreas, la parte más distal de la cola hace esto. Mírenme todos. ¿Todos vieron mis dedos? ¿Los míos vieron mis dedos? Se fueron para adelante, mírenme. ¿Qué parte se fue para adelante? La parte más distal de la cola del páncreas. Se va para adelante, ¿para qué? Para peritonizarse y formar un meso de unión entre esa cola distal izquierda y el hilo esplénico. Profe, lo que usted nos quiere decir es que el hilo esplénico, porque el esplenio está peritonizado, comienza en la parte más distal de la cola del páncreas. Sí. ¿Por qué, profe? Porque a lo largo del borde superior del páncreas va una arteria para el vaso. ¿Cómo se llamará la arteria que va al vaso? Sí, señora. Esplénica. La esplénica recorre todo el borde superior del páncreas.
y en la parte más distal de la cola va el hilo esplénico. ¿Entendieron? Formando un meso, el que me faltaba. ¿Cómo se llamará? ¿Qué les he enseñado? Los dos nombres. Ya lo compré. Sí. Mira. Es. Pancreato esplénico. Pues pleno pancreas. ¿Entendieron? ¿Cuántos epiplones hay? 4. Menor, mayor, gasoesplénico y pancreato esplénico. ¿Entendieron? Listo. Último concepto, y no sé qué hora es. 9:24, ¿sí hoy? Mal. Muy mal hoy. Entonces, a las 6:30 me paras, pase lo que pase. A las 6:30 me paras porque tengo que dar 5:3. Y la clase hasta las 10. Entonces, último concepto del peritoneo. Ya les he hablado de parietal, visceral, cavidad, meso, ligamento y epiflones. ¿Estamos de acuerdo todos? Me confundí al final. Último concepto, muchachos. Imagínense que yo les dije, voy a hablar de dos cosas cuando las vísceras salen y vuelven. La primera era que el complejo duodeno pancreático se volvía retroperitoneal. Primer concepto. Por movilización de vísceras. ¿Claro o no? Se volvió retroperitoneal. ¿Cómo se volvió? Voy a enfocar el tema de que me habla. Retroperitoneal. Muy bien. Complejo duodeno pancreático retroperitoneal. Segundo concepto. Imaginen que todas las vísceras tenían mesos. Todas tenían pedículos, mesos. Todas las vísceras. Todo el intestino. Y entonces aquí yo les enseñé un meso de un nombre en primero. Es un meso que tiene forma de banda presidencial, va de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. ¿Cierto? Y lleva información para todo el marco cólico derecho y vísceras delgadas. Entonces se llama meso. ¿Y a dónde va? A las vísceras. ¿Cómo se dicen vísceras en latín? Primer semestre. Ni idea, profe. Enterio. Enterio quiere decir vísceras. Meso y enterio, mesentérica. Por lo tanto, uno de los mesos famosos será la mesentérica superior y otro será la mesentérica inferior. Mesos importantes para toda la irrigación del lado derecho de las vísceras y para toda la irrigación del lado izquierdo de las vísceras. Pregunta de parcial. Mesentérica superior y mesentérica inferior. Y último concepto. Imagínense que el colon ascendente y el colon descendente tenían mesos. Mesocolon ascendente, mesocolon descendente. Pero esos colon ascendente y descendente migraron. Hicieron este movimiento, mírenme. Y este es el peritoneo parietal posterior. Esta estructura llamada telón. Entonces ellos hicieron esto, miren. Pues colon ascendente, colon descendente. Y se pegaron a la, escúchenme bien esto, y se pegaron a la cara anterior del telón. Es decir, se coalescieron, se pegaron a la cara anterior del peritoneo parietal posterior.
cara anterior, no posterior, aclaro. Y al pegarse formaron una fascia de coalescencia. ¿Qué es una fascia de coalescencia? Que se pega todo el meso a la pared posterior, así. Y aquí se forma la fascia de coalescencia. A dicha fascia de coalescencia la vamos a llamar la fascia de Tolt. T-O-L-D-T. Fascia de coalescencia del colon ascendente y fascia de coalescencia del colon descendente. Fascia de Tolt y fascia de Tolt. ¿Les quedó claro? Esto implica el último concepto de peritoneo. Allá las doctoras, allá, calmadas. Esto implica que el colon ascendente y descendente son peritonizados. Nunca, escúchenme bien esto, nunca retroperitoneados. ¿No claro? Que están muy posteriores, claro, no es que están pegados a la pared anterior del peritoneo parietal posterior, pero no están detrás de la pared peritoneal posterior. No están detrás, están delante. ¿Listo? Hablemos, esto también está aquí, en todas sus diapositivas, mis amores, con múltiples ejemplos. Córtalo para que después ustedes poderlo subir miren. fácil.